Muy buenos días. Empezamos con otra conversación del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que ofrece Colruyt en Latinoamérica. Ya estamos con tertulios o panelistas habituales de esta conversación. Estuvo buena la semana. Sí, excelente semana. Excelente, me alegro mucho. Bueno, me pregunto si alguien ha estado pensando algo durante la semana que quisiera plantearnos para que empecemos esta conversación de hoy y veamos qué cosas salen, pues. Sí, tengo un tema y es el siguiente. ¿Qué hoja de ruta se puede sugerir para emprendimientos nuevos, todos para que se realicen en el marco de TOC? Hmm. Esa es una pregunta que Jorge se está riendo mucho. ¿Por qué te ríes tanto, Jorge? Dale, por favor, todo tuyo. Bueno, vamos a hacer el intento de comenzar aportando en breve, como dice Matías, que son las discusiones que más lo ilustran a uno. Una primera cosa es que en un emprendimiento, si el mundo está lleno de incertidumbre, un emprendimiento tiene aún más incertidumbre todavía por cuanto muchos de los aspectos nunca la persona que está emprendiendo los ha tratado. O yo quiero hacer un negocio alrededor de vender zapatos, ejemplo, ¿sí? Y nunca he vendido zapatos. Entonces, la curva de aprendizaje es de golpes. O sea, tradicionalmente es me equivoqué, corrijo, me equivoqué, corrijo, me equivoqué, corrijo. Además del tema de cuestionar, José Armando, realmente si desde el principio todo el camino debe estar pavimentado. Mi experiencia me muestra que no, porque si bien tienes que tener un camino trazado que estimas que es cierto, la realidad nos va a ir mostrando los obstáculos que no vimos en esa planeación, y ahí es cuando hay que tomar las decisiones de si yo cambio a la izquierda, a la derecha, sigo de frente, cómo supero ese obstáculo. Y no es para nada un detrimento de haber hecho una mala planeación, no, planeamos de acuerdo a lo que nuestra intuición y conocimiento nos dio en el momento de arrancar. Entonces, un poquito para arrancar la discusión, es eso. Muchas veces, y me fascina una frase que no recuerdo a quién se la oí, creo que fue al mismo Eli Goldratt, fue ponerle certidumbre a un tema de incertidumbre no te va a generar precisión. O sea, no te va a dar seguridad de que el camino trazado sea el correcto. Me explico, o sea, desconocer la incertidumbre que uno tiene, tratando de ponerle ciertos factores de certidumbre, no va a, o sea, la realidad es miserable en el sentido que no tiene que ver con sentimientos ni nada, y te va a enrostrar todo aquello que no vimos, no quisimos ver, no quisimos entender, pero la realidad es como es. Ella te va a mostrar la amarga cara de ese tema. La frase de Jorge, imponer certeza, la incertidumbre da una falsa ilusión de control. Ese es, o sea, eso tenemos que tenerlo en el centro de todas las cosas que hacemos, ¿eh? Más aún en un tema de control, como dice Matías. Vayan ustedes a una planta particular y miren cuántos decimales le ponen a las capacidades, por ejemplo. 3.28, 3.285. Uno dice, o sea, mejorar en el punto 0.1 hace sentido. Eli Goldratt diría, eso es mejorar dentro del mega ruido del sistema. ¿Qué también es suficiente? Es como la pregunta. Y suficiente no en el sentido de ponerle el check a mejoramos, es ponerle el check a mejoramos en el resultado para el cual este sistema fue construido. Esa es la verdadera pregunta, ¿ya? Entonces, un poco para ir calentando máquinas en esa discusión que es una discusión que
que yo he visto que surge en todos los paneles, porque el mundo se nos llenó de emprendedores, ¿no? Mucho más que antes. Pero son emprendedores que quieren que al año estar disfrutando fortunas como la de Steve Jobs y etcétera, etcétera, etcétera. Y muy Eso es como probablemente eso... FTX. ¿Ah? FTX, como FTX. No, no, no Sí. vamos a entrar por ahí, que hay Entonces, otras cosas. con un componente que lleva una velocidad enorme, que es la tecnología electrónica. O sea, eso ha cambiado en mucho sentido la variabilidad y las posibilidades de hacer cosas. Antes para mandar una carta a Japón desde América se tardaba, pues yo no recuerdo cuánto, pero un mes. Hoy en día con un clic esa vaina llega ya, o sea, la velocidad en ese sentido es insospechada, parado unos 20 años o 30 años atrás. Entonces, pero esa es la realidad actual y a veces Bueno, nos pero quedamos... vamos a tratar de contestar un poco la pregunta que está haciendo José Armando, porque es que la pregunta tiene subyacente otra pregunta. ¿Será que con teoría de restricciones podemos construir una fórmula mágica que le aumente mucho las probabilidades de éxito a emprendimientos? Pues esa es una buena pregunta. Pero ¿cuál es la tasa de éxito de emprendimiento? Dicen que antes de los 5 años más del 70% no ha sobrevivido, más del 80%, no sé, no sobrevive. Y creo que estoy siendo generoso con los números, puede ser 95, que se mueren antes de los 5 años. Yo tuve una experiencia, entonces les voy a contar cómo es mi experiencia. Yo dije el año 2015, por ahí, 2016, con una persona que, pues conversando, dice, yo no sé muy bien qué hacer aquí. Y yo le dije, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa que sea un negocio más o menos tradicional, pero le ponemos la innovación de teoría de restricciones y demostramos cómo desde cero uno puede crecer muy rápido dando un servicio excepcional en un mercado donde no están acostumbrados? Y el negocio es eh, fabricar y distribuir un producto que se use de alto consumo, y ya les voy a decir qué producto es, pero estoy primero planteando como el genérico que se nos podría ocurrir, que uno ve que en el día a día los actores de esa industria eh, están dejando insatisfecha mucha demanda porque no manejan bien la producción y la logística de distribución, y entonces hay muchísimo agotado en los puntos de venta, junto con excesos de inventario. Lo que pasa es que el exceso de inventario es precisamente la causa del agotado en general, eh, porque con los mismos recursos, el exceso de inventario es que yo usé los recursos para hacer las cosas que no debía hacer. Y entonces dejé de hacer las que sí debía hacer. Esa es la razón de por qué el exceso de inventario es la causa de los quiebres de stock. Bueno, la industria es alimento para perros. Una industria que ha estado creciendo, pero como, o sea, bestialmente hasta ese año, y sigue creciendo en el mundo y en nuestros países. Y además de una sofisticación fantástica. O sea, siempre hay mercado para el alimento que compra el dueño despreocupado de su perro. O sea, aquí dice, ahí está, si quieres te lo comes y si no, no. Y los que sabemos algo de alimentos, sabemos que esos alimentos baratos eh, hacen daño en el aparato digestivo, entonces uno le quita años de vida al perro y bueno, una serie de cosas, pero
Pues la mayoría de los dueños de perros que compran esos alimentos no les importa mucho ese tema, ¿no? El perro de guardián se le muere un año antes o 3 años antes, va y lo cambian, ¿no? Pero luego hay un mercado para alimentos premium, y por último están alimentos súper especializados, son la marca más famosa en eso es Hills, que puede tener no sé cuántos SKU, son cientos, eh, para la raza específica, no sé qué, para el pelaje o la dentadura o no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y entonces hicimos una formulación, o sea, había que partir con algo, hicimos una formulación premium, probada, con testimoniales, ya teníamos todo eso, y nuestra diferenciación iba a ser que se lo íbamos a vender a veterinarias directamente, no a tiendas de mascotas, sino que a veterinarias directamente, con la oferta de rotación de inventario. Es decir, la veterinaria no tenía que invertir mucho dinero en nuestros alimentos, sino que ponía una exhibición, o sea, suficiente para ir vendiendo al día, y con altísima frecuencia de reposición nosotros le íbamos a reponer, cosa que la competencia no era capaz de hacer, porque en primer lugar eh, los lotes de compra, los lotes de fabricación y todo eso le impedía tener la seguridad de uno como proveedor mantener el inventario. Entonces ya está bien pintada la figura, ¿cierto, José Armando? ¿Qué diría usted? ¿Tuvimos éxito o no tuvimos éxito? Pues de arrancada, arrancando de planeación con... Le voy a dar otro dato. Todavía no muere, por si acaso. O sea, está ahí el emprendimiento y está entrando a distintos canales y todo. Pero en esos años, ¿qué pasó? La idea no era mala, ¿cierto? No, fabulosa. Tengo algunos elementos que creo que se pueden aportar ahí. Vamos a reunir dos elementos. Uno es el de teoría de las restricciones y el otro es la técnica de formulación y evaluación de proyectos. En formulación y evaluación de proyectos, en la parte de formulación, fundamentalmente hay 3 aspectos o 3 capítulos. El estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio financiero. En el estudio de mercado hay que demostrar que existe un mercado, que el producto puede entrar, estimar cuál es el volumen de las ventas que es esperable, y en función de eso se toman una serie de decisiones en los siguientes capítulos. No, pero si quiere, Entonces, ¿cómo? Disculpa si para quiere terminar de... lo pimponeamos, pues. Daniel, si quiere Ajá. lo Pero pimponeamos. déjame Bueno, terminar por lo menos una ok. primera parte. Entonces, en el primer punto, ¿cuál es lo básico de ese estudio de mercado? Determinar que existe una necesidad significativa y sentida. Eso guarda relación con parte de los planteamientos de teoría de la restricción. Entonces, si no existe, el estudio de mercado en parte está dedicado a demostrar que existe esa necesidad. Si no existe la necesidad, pues sencillamente no hay mercado. Si existe la necesidad y no está satisfecha, entonces el proyecto está dirigido a diseñar el servicio o el producto de tal manera de satisfacer esa necesidad y asegurar la penetración al mercado. Entonces, ese es Pero lo un hacemos elemento como importante. diálogo o no, porque me estáis dando, discúlpame que te Bueno, está interrumpa, bien. Muy bien, adelante. disculpa que te interrumpa, porque me estás diciendo toda una teoría de lo que uno debería hacer. Entonces la pregunta es si nosotros hicimos o no hicimos eso, y cuál fue el resultado. Entonces te puedo decir, hicimos el estudio de mercado validado con datos, y el mercado para productos premium a precios altos, solo en Chile era una cosa, no sé, como 100.000 toneladas al año. ¿Sí? Y nuestra
pretensión era vender como 20 toneladas mensuales. O sea, no queríamos tomarnos mucha participación de mercado. No se iban a enterar los grandes que nosotros estábamos entrando. Jorge. Yo no he terminado, por si acaso. No, yo sé. Es que está levantando la mano, Jorge, pero está sin micrófono. Perdón. Yo quiero aportar una cosa que me parece de suma relevancia. El tema de mercadeo es siempre algo que las compañías necesitan, no en el mercadeo tradicional, no me malentiendan, es en verdaderamente tener acciones de mercadeo que conduzcan a lograr el objetivo de traer más throughput a la organización. ¿Sí? Y hay una palabra que no he encontrado cómo traducirla al español, pero en inglés se entiende muy clarito, que es hacer que el mercado esté aware, como consciente, que sepa que existe. ¿Sí? Eso es una gran parte. Creo que es muy importante esta discusión en el término para mí, la diferencia de un emprendimiento versus una compañía ya establecida es simplemente que usted tiene la cifra perfecta de clientes, 0, en el emprendimiento. Va a arrancar, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo Matías es válido. O sea, para arrancar a conseguir clientes, usted puede coger para allá, por aquí. ¿Cuál quiere escoger? ¿Cuál quiere planear como lo plantea José Armando? ¿Sí? Y inclusive un poquito traído de la realidad, al menos la mía, Daniel, es los pequeños emprendedores, que generalmente son empresas de familia o una persona, no hacen muchos estudios de mercado. Tienen una idea en la cabeza y dicen, yo voy a vender, tomemos el caso que plantea Matías, alimentos de alto nivel premium para perros porque yo adoro los perros, yo qué sé, ¿sí? Y tienen algo en su intuición que les dice, ahí, sí, no se van a meter a vender las últimas Coca-Colas en el desierto, no se van a meter en eso, porque ellos intuitivamente saben que el potencial es reducido, ¿sí? Entonces, quería aportar eso porque me parece una discusión de vital importancia en términos de que tarde que temprano, con TOC o sin TOC, las empresas van a llegar a esa calle sin salida, que es cómo hago más mercadeo o ventas o hacer para traer más throughput a mi compañía. Y eso llega tarde que temprano, si no es más temprano que tarde. Por lo menos eso es lo que yo he observado. Lo que identifiqué de la pregunta de José Armando es una pregunta un poquito más profunda que es bastante interesante de contestar, si es que se puede contestar. ¿Será posible innovar en todo el conocimiento que ya existe en el mercado? Si ustedes ponen entrepreneurship, cómo hacer emprendimientos en Google, se van a cansar de recorrer páginas y de ver cientos, si no son miles, de conferencistas que te dicen cómo es la fórmula para hacer emprendimiento exitoso. Entonces la pregunta que nos estamos tratando de contestar aquí, que yo algo entendí con nuestra experiencia, es acaso con teoría de restricción uno puede diseñar algún proceso que pueda ofrecer una receta para cualquier emprendimiento, cualquier emprendedor. Se venga para acá y yo le voy a enseñar teoría de restricciones para emprendimientos. Y que con esa receta, entonces, existe en Lean una cosa que se llama Lean Canvas, que lo deben de conocer muchos de ustedes, el Lean Canvas, que tiene 8 cuadrantes, que los dolores, bueno. Entonces, Daniel dice, aparte de teoría de restricción, usted tiene que meter otros conocimientos, la formulación y evaluación de proyectos. Número 1, estudio de mercado. Entonces, yendo muy rápido, le voy a decir, check.
el estudio de mercado está hecho, no necesita mucho análisis. Si fuera la Nestlé, que lo hizo la Nestlé, donde ellos se plantean, no vamos a mover un dedo por menos de, no sé, 1000 toneladas, pues, ¿no? Mensuales, para empezar a hablar. Bueno, nosotros no, nosotros con 20 toneladas mensuales estamos más felices que perro con 2 colas. Y eso era suficiente estudio de mercado para ese momento. Y para Conté- contarles realidades de Nestlé, Sí. que era, o sea, yo trabajé para Purina muchos años, hoy es Ujú, Nestlé. Nestlé en ujú, Colombia particularmente ujú, está eliminando la red de distribuidores ujú. que eran terceras personas porque quiere hacerlo directo. ¿Sí? Porque Internet lo permite, pues. ¿Sí? Y entonces la pregunta que surge ahí es, en la misma dirección de lo que estamos hablando, yo les digo la visión que era al año 2003, ¿sí? Distribución era el nombre del juego de un producto de esa índole que se vende, es muy especializado, ¿sí? Y la visión obvia era llegar directo al consumidor final. Era obvia esa visión. Con las herramientas del momento, Sí, ¿sí? pero Solo para ahí aportar te voy a aportar un detallito después, Jorge, pero Daniel no había terminado con lo que nos estaba diciendo, así que Dame un yo sigo segundo. escuchando. Ajá. Pero resumo, en la parte de mercado, para mí, si yo empiezo a pensar en términos de mercado y no sé teoría de las restricciones, simplemente estoy tentado a vender productos. En cambio, cuando tengo una formación en teoría de restricciones, voy fundamentalmente a analizar necesidades que sean importantes para el cliente y que no estén siendo satisfechas. Entonces, anteriormente, y yo formulé N cantidad de proyectos en mi vida profesional, pues la conceptualización del proyecto era generar un producto. Aquí lo más importante es generar un satisfactor de una necesidad que es significativa, que es sentida por un número suficiente de personas o de entes compradores. Si voy con teoría de las restricciones al estudio técnico, entonces tenemos que ver con el dimensionamiento de la planta y la estructura de la planta, y entonces ya yo sé que tengo que pensar en ese diseño, en dónde va a estar ubicada la restricción, por ejemplo. Anteriormente el ingeniero industrial me daba un proceso y yo convertía eso en requerimientos financieros y demás, pero ¿Puedo ir contestando a las cosas? bueno, es que yo estaba contestando era la pregunta que hizo José Armando Claro, y no pero lo un que pasa es caso en que particular. tu análisis técnico admite varias cosas, porque una es dimensionar una planta nueva, y esa no fue nuestra opción. Nuestra opción fue buscar un fabricante que tuviera capacidad extra y que no hiciera la maquila. Y entonces la maquila en ese caso era un 0, algo por ciento de su capacidad de producción, por lo tanto, entonces no le molestaba mucho. Por otro lado, la parte negativa de eso es que tampoco somos muy importantes. ¿Te fijas? O sea, que, pues, Bien, sí, pero yo estoy buscando algo más general, porque eso fue la forma particular como se resolvió el problema, ese problema. Pero en términos generales siempre me voy a plantear cuál es el dimensionamiento de la planta y cómo debe ser la estructura si la estoy pensando en términos de TOC. Y en la y estructura no te va a entonces plantear tengo que nunca tener hacer una maquila para empezar antes de hacer la inversión. ¿Eh? No te vas a plantear nunca No, hacer por supuesto, siempre, siempre. mucho yo, mejor antes de, o sea, digo en términos generales. Si ya estamos hablando de emprendimiento es cuando uno no tiene nada y quiere empezar a hacer algo. Eso creo que era lo que está en la mente de José Armando, ¿no? Cuando hacía la sí, pregunta. de hecho, Yo creo que es un emprendimiento, porque una nueva línea de producto para Nestlé no es un emprendimiento, no me va a decir que Nestlé es un emprendedor. no, yo creo que
contextualizar la pregunta de José Armando, no es de pronto nosotros que ya conocemos de teoría de restricciones, cómo haríamos el emprendimiento, sino una persona No, de hagámoslo así. común, Yo me considero experto en teoría de restricciones y era experto ese año también. no, a lo que me refiero es que el emprendimiento no era tuyo, el emprendimiento era de alguien más No, si que era te mío. preguntó, oye, si tú fueras el que fuera a hacer esto, ¿cómo lo harías? La plata la puse yo. No, Bueno, sí, estoy pero es hablando decir, estoy el hablando de punto mío, experiencia propia. ok, ¿Ah? el punto mío es que nosotros podemos ser una excepción muy grande en el término del conocimiento de TOC que tenemos en el mundo y como tal, creo que la pregunta de José Armando es para un emprendimiento de alguien, ¿no? El de nosotros pues probablemente tiene que estar guiado por los preceptos y el conocimiento de Y, TOC, debería, ¿cierto? y cuál es tu pronóstico de ese emprendimiento, Jorge? ¿Mayor éxito, menor éxito? ¿Qué? No, lo que me dice la información original, que no tengo todo para poder hacer la predicción, es que si arrancaron concretamente con una finalidad en mente, que era satisfacer algo que habían identificado como una debilidad del mercado, muy probablemente el éxito iba a sobrevenir toda vez que hay algo que no sé cómo se llama, que es más fácil que un chiquitico le muerda a un gigante de a pedacitos, como las hormigas, que cosa al contrario. Entonces, Sí, claro. yo pensaría que hubiera podido predecir que hubieran tenido éxito. ¿En qué dimensión? No tengo la Pero idea si porque eso pues con dependería que mucho. vendiera 20 toneladas de un mercado de 100.000, estábamos No es muy nada, no felices. es nada. No, nadie te va a Exacto, poner atención. exacto, exacto. Ya. Como nos están quedando 15 minutos, yo le voy a contar en, no sé, pues espero que en un minuto, en 2 minutos, el recorrido y mi aprendizaje, entonces después me lo comentan. El resultado fue que no logramos el volumen ni de cerca, pero ni de cerca. O sea, un 5% de eso, 1.000 kilos al mes, con suerte, que con eso no volaba el proyecto, ¿no? Mi conclusión es lo siguiente, es la misma de siempre, o sea, la frase esa que está en el libro de la tecnología que escribió Borat con Carol Tag y Alice Strengen. Dice, necesario, mas no suficiente. Entonces, la oferta de vueltas de inventario de rotación en número 1 me sorprendió que no fuera tan importante para los veterinarios. O sea, para los veterinarios. Esa es primera cosa. O sea, los veterinarios no tienen este sentido comercial tan arraigado. Yo no creo que no sea interesante. Es muy interesante para ellos. Pero realmente no fue determinante. Pero lo que es necesario para que la oferta de rotación tenga éxito es que sea un producto que ya tiene aceptación en el mercado y que se esté vendiendo. Eso es la clave, eso es el aprendizaje que yo tengo. O sea, no es llegar y decir, vamos a plantear un emprendimiento basado en esta oferta de vuelta de inventario que es fantástica y que es lo mejor que le puede pasar a un distribuidor. Imagínense, yo como fabricante le voy a multiplicar por 4 por 5 la rentabilidad de su dinero. Pero lo que pasa es que cuando estaba diciendo Daniel lo de la necesidad, hay dos necesidades que hay que mirar. La de mi cliente directo, que es el distribuidor, y la del cliente, el consumidor final, que viene a ser el que compra el producto. Y entonces,
ahí sí existe esa necesidad, pero este es un producto que es muy difícil de demostrar la competencia, de que efectivamente hace lo que uno dice que hace, que alimenta bien al perro, que al perro le gusta, y que lo cuida más, que le mejora el pelaje, que le mejora el sistema digestivo, que le mejora todo, ¿no? Porque los dueños de perros no, si prueban el alimento no les dice nada, pues, les da un poco de asco también, es bastante grasoso. Yo lo probé muchas veces, por si acaso. Yo lo encontraba Sí. más o menos rico, pero no me gustaba mucho. O sea, digo, rico, no para consumo humano, de ninguna manera. Un poquitito uno lo sentía, no era un mal sabor. Y probé otros alimentos para perros, el sabor era pésimo. Este no era tan mal sabor, pero como es medio grasoso, un poco no. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que un dueño de perro compre un alimento caro para su perro? Ante la imposibilidad de la comprobación por sí mismo de que el alimento es una cosa muy buena, el único sustituto que hay es el poder de la marca. Te lo han Ajá. metido hasta por las orejas, Purina, Hills, todas las marcas que le han invertido mucha plata a decir que ellos son lo mejor del mundo. Entonces llega uno con una marca que nadie conoce y promete todo lo que quiera y dice, sí, pero ¿y usted quién es? Entonces, ¿qué importa la super oferta que uno tenga de vueltas de inventario si el producto no tiene pull en el consumidor final? ¿Puedo agregar algo ahí? Que creo que también O pasa sea en los que mi primer medicamentos. aprendizaje fue ese. Olvídese de TOC, no se trata de TOC, se trata del negocio de toda la vida. Primero tengamos aceptación del producto. Dime. Sí, si la aceptación también del producto no debería ser por una recomendación del veterinario. Pero por eso es que se lo tratamos de vender a los veterinarios, pues Claro. nosotros pensamos en nuestra mente, al veterinario le va a parecer fantástica nuestra oferta porque va a ser muy rentable, y entonces en el momento en que el veterinario se lo recomienda a sus clientes, ya tenemos el endoso de credibilidad. Aquí, de ahí comprobé una vez más una cosa que ya sabía de antes, que por eso es que pensamos en veterinario. Para que se produzca la venta necesitas tres elementos. El awareness, que tú lo dijiste, Jorge, hace un rato. O sea, la gente tiene que saber que uno existe y que el producto uno existe. Eso, si eso no ocurre, es imposible el contacto. Eso no cabe. El segundo elemento es que uno está satisfaciendo una necesidad real. Y está comprobado que nuestro producto satisface esa necesidad. Eso es segundo elemento. Y el tercer elemento sea el timing adecuado. Si yo le quiero vender a alguien alimento para perro cuando viene recién que compró, no sé, pues 100 kilos y los tiene en la despensa, espéreme unos meses, o sea, un par de meses y ahí hablamos. El timing. Entonces, esas tres cosas. El awareness, nosotros no lo teníamos mucho y salía muy caro ponerse a hacer mucha publicidad para competirle a Purina y a todos los demás, a los pro no sé cuánto y eso. Entonces dijimos, bueno, en vez de awareness, lo que vamos a hacer es, a través de los veterinarios, que los clientes vayan conociendo el producto, y además vamos a hacer algo de inversión llevando productos a exposiciones caninas y a concursos, y lo hicimos. Estuvimos ahí en ferias, estuvimos en parques, regalando productos, recogiendo testimonios y demás. Pero el tema de la credibilidad
que queríamos obtenerlo a través del endoso de los veterinarios. No fue así porque los veterinarios dijeron, bueno, pero yo antes de recomendar tu marca, tengo que estar seguro, no sé qué. Entonces le regalamos productos a los veterinarios y ustedes déselo a su perro y pruébelo 2 semanas y usted haga los análisis que quiera, ¿no? Ni así, doctor. Ni así. Ahora, hoy han pasado ya algunos años, como 6 años, no sé, 7 años. Hoy estamos en la posición porque es que también como es de baja inversión uno puede sobrevivir sin matar todo el tema. Entonces estamos ya en una posición en que efectivamente ya estamos pensando en, o sea, yo no estoy metido en el día a día, ¿no? Pero en traer una pequeña maquinita, hacer una pequeña planta y hacer las pocas toneladas que queremos al mes para el premium, pero porque ya como la marca ha seguido y ha seguido y ha seguido y hay un blog, entonces hay un reconocimiento de marca. 7 años de reconocimiento de marca. Ahí vamos. Pero mi conclusión de todo esto, el emprendimiento tiene que partir por entender cosas que son básicas de cualquier negocio. La credibilidad es número 1. ¿Cómo la genera? Si tú estás vendiendo algo que es de consumo humano, la puedes hacer a través de que le das a probar el producto para que lo prueben, o sea, si es de consumo, si lo que le gusta o lo que sea, o si es cualquier cosa, una maquinita, pero que lo vaya probando gente y uno recoge los testimoniales espontáneos y los va publicando y va generando una credibilidad y se va multiplicando y se va dando el boca en boca. Una posibilidad. La otra posibilidad es gastarse unos cuantos millones y hacer mucha publicidad, marketing, para que te vengan a probar. Pero ese es básico, pero el verbo básico. O sea que les iba a echar el cuento que el Goldratt también había estudiado este tema y entonces lo voy a dejar solamente anunciado y el próximo jueves lo podemos desarrollar. Decía que en la medicina para adultos hay especialistas de rodillas, de codo, de dedo meñique y de dedo pulgar. Especialistas de pulmón, especialistas de corazón. Entonces, igual en las empresas ya desarrolladas está el consultor de finanzas, el consultor de operaciones, el consultor de no sé qué, el especialista en no sé qué. Pero los emprendimientos son como embriones. ¿Existe el médico especialista en corazón de feto? No. Existen los doctores que son especialistas en neonatología. Entonces ven al embrión como un todo. Y de ahí entonces desarrollaba toda una teoría respecto de cómo estudiar los emprendimientos y teníamos las preguntas de la tecnología y demás. Y de ahí salió una rama de teoría de restricciones que es teoría TOC para innovación que han estado desarrollando. La primera versión de eso lo vi el año 2013. Rami Goldratt con Yishai Ashlag. Y Rami ha estado dando conferencias de eso. Yo tengo una reunión en 4 minutos más, entonces para cerrar, que quiera decir algo, pues cierra, pero ¿Qué yo dice José tendría Armando? que ir cerrando esto. Pues en esencia estuve participando en una mentoría y la mentoría era para emprendimiento. Dentro de los temas que estamos tratando estábamos dentro del enfoque holístico. Hay que gerenciar bajo el enfoque holístico. Que todo tiene que ser sistémico. Sí. Y después pasamos del lienzo de Canvas y los emprendedores hicieron de una vez el organigrama. Y en el organigrama
Y aquí conectándolo con el tema que planteó Néstor, el organigrama tradicional desincroniza, porque cada una de las diferentes partes tiene unos medidores que los ponen en conflicto y que bloquean la sincronización. Entonces la pregunta es, ¿cómo desde el principio, cómo desde el inicio de una empresa esto se puede estructurar bajo el enfoque de TOC? Esa sí que la contestamos el próximo jueves, porque yo hoy, o sea, yo le tengo mucho que decir respecto a eso, pero es mucho más tiempo que 2 minutos. Interesante, miren, es un tema muy interesante y me toca muy de cerca, pero está muy cerca de mis intereses. Yo estoy en Chile en una red que se llama GoPlanB y que una de sus actividades principales, además de ser una red de ya, todavía no llegamos a los 300 profesionales, pero estamos ahí 270, por ahí 280, no sé. Y uno de los objetivos de esa red es promover y apoyar emprendimientos. De pronto es como paño de lágrimas, pero es más apoyo que otra cosa, ¿no? Así que un tema muy, muy interesante, y que hablemos el próximo jueves de esto. Y les agradezco mucho hoy la participación. No se les olviden las cosas que quieren decir para que el próximo jueves efectivamente empecemos con esto y ya lo desarrollemos bien. Y yo voy a venir estudiado. Muchas gracias, excelente semana. Muchas gracias. A todos. Chao, gracias. Abrazos.